¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué momento les esté quitando este ratito para hablar un poquito más de candombe. Eh, Algunos ya lo saben, muy gentilmente esta página Afrotango Candombe me ha invitado para que pueda transmitir eh, durante un ratito cada semana lo que el candombe me enseñó, lo que viví con el candombe, cómo conocía el candombe y qué concepto tengo yo del vocablo candombe. ¿Por qué? Porque es una expresión que se está usando mucho en toda esta zona, y estoy hablando de esta zona, de esta región del continente, y se están haciendo expresiones de candombe que a lo mejor eh, lindan con otra cosa y no con el candombe, pero se quiere hacer candombe y se quiere conocer. Por lo tanto, gentilmente he aceptado esta propuesta y les estoy contando desde la semana pasada cómo, cómo nace este sentir tan caro a nuestros sentimientos, valga la redundancia, que es el candombe y que llega a nuestras costas traído por antepasados afrodescendientes que llegaron esclavizados a estas costas. Ya habíamos hecho una reseña de esa primera época en Montevideo colonial y habíamos quedado en que eh, esas naciones que poblaban en el sentido laboral la San Felipe y Santiago de entonces, o sea, había bengueles, había majíes, había congos, había luandas, había una cantidad de etnias diferentes que pertenecían a la zona bantú de África, ¿sí? O sea que en su mayoría eran bantúes en sí. Y, y por lo tanto tenían usos y costumbres religiosas muy parecidas. De ahí que siempre que quisieron festejar y o conmemorar cualquier evento, lo hacían con danzas, con cánticos y con tambores, allá en su África natal. Llegados a estos lares, les quedó y fue una transmisión oral que se fue haciendo desde, desde los primeros hasta los que nacieron aquí en, en este suelo y bajo este cielo, como siempre digo. Y esa gente comenzó a reunirse el 6 de enero, lo habíamos comentado anteriormente, y luego de un festejo en toda la ciudad amurallada, llegaban a un lugar que era el Cubo del Sur. Allí se reunían y tocaban con tambores fabricados con barricas desvencijadas, barricas ya desarmadas de madera, en las cuales llegaba hasta nuestras costas la yerba de Brasil y desde donde quizá muchas veces también en esas mismas barricas reforzadas se exportaba tasajo, pero las que ya no servían quedaban desechadas y estos artesanos en su rememoración y en su querer hacer tambores empezaron a armar tambores con esas barricas desvencijadas y, y con la panza de algunas mulas que morían de, de la servidumbre que tenía el gobernador como, como gente para hacer trabajos rudos, o sea, llevaban mulas y algunas en el esfuerzo morían. Estos antepasados nuestros tomaban, cuereaban esos animales
y le ponían como lonja a esos tambores que armaban con barricas desvencijadas. Por lo tanto, tenían 3 tamaños diferentes, 4 tamaños diferentes llegaron a tener. Hoy día son chico, repique y piano. Pero de ahí que el tamaño diferente, evidentemente el sonido por el tamaño tenía que ser diferente, como lo es. Y tenían diferentes tamaños. Y eran también de extracción diferente quienes ejecutaban. Lo dije anteriormente, mantúes, majíes. Entonces, no había una conjunción de un toque unísono. Lo que sí había era ese respeto por quien dirigía todo ese festejo, que eran el rey y la reina. El rey y la reina, que a la sazón eran quienes tenían más edad dentro de cada una de las etnias, se sentaban y disfrutaban de esa fiesta alegre en la que se danzaba bámbula, calenda, chicha, otras danzas, y donde empezó a tomar forma también el candombe. ¿Por qué? Por esto que les explicaba, las 3 diferencias de tambores, las extracciones diferentes de quienes tocaban, y un compás natural que iba marcando un personaje que estaba parado al lado del rey y la reina, presidiendo la fiesta, pero en el suelo, con una especie de báculo papal, un palo grande, golpeaba el piso a una clave, ¿sí? A una clave. Y en eso se juntaban ellos que iban tocando, a su manera y recordando su etnia. Y la alegría fue formando ese nuevo ritmo, esa nueva danza. Y era una danza desenfrenada por parte de algunos, muy agresiva a lo mejor, libidinosa decían los libros, por parte de otros, y a ella se fue integrando con el tiempo la pareja del rey y la reina. Esta gente estaba ataviada con la ropa que los amos le daban, la ropa que ya no usaban, a todos cualquiera, pero se esforzaban mucho con quienes ellos sabían que eran reyes de naciones, ¿verdad? Todas esas naciones se juntaban, ya vamos a estar hablando de eso. Entonces ellos sabían que eran reyes de naciones, entonces se esforzaban por darle la mejor ropa que ya no usaban, para que se lucieran la fiesta. Ese es mi esclavo, porque los iban a ver allá al Cubo del Sur, a ver cómo realizaban esa fiesta de libertad. Se les había dado la libertad que se escribió con la mano y se borró con el codo, que les conté. Esa libertad era un día de asueto en la que ellos podían realizar esa fiesta, el desfile por todo San Felipe y Santiago y esa fiesta allá. Entonces, con el tiempo, esa fiesta fue tomando una forma diferente. Ya no eran los mismos que habían llegado, eran los descendientes, pero que por transmisión oral sabían y conocían el sufrimiento que habían tenido sus ya abuelos, sus ya padres, y que ellos todavía seguían teniendo, con la diferencia de algunas bondades por parte de sus amos, como las de dejarlos reunir en salas fuera de Montevideo, que eran caserones que habían dejado abandonado algunos colonos y que ellos usaban como lo que se les llamó después sala de naciones. Era un lugar donde se reunían según cada una de sus etnias, los majíes, los bengueles, los congos, los bantú, cada uno en su sala, ¿sí? Entonces, en esa fiesta que se había armado, en la que se metían ya el rey y la reina, ataviados, como les dije,
con galera, con levita, con jabot, evidentemente, con aquellos pantalones rayados que le daban los amos que ya no usaban, ¿verdad? Pero no la camisa, por ahí solo el jabot, que ya estaba medio desvencijado y se lo ponían ellos, y su levita, su galera, y salían a danzar, a disfrutar de esa libertad que les habían dado por un día. ¿Y qué hacían? Se reían de sus amos, le hacían burla porque se paraban con aquella elegancia que parecían tener la gente de alta alcurnia de ese momento, los colonos. Entonces ellos se paraban con mucha elegancia y danzaban con esa elegancia que le permitía su edad. De ahí que el ritmo y la danza del gramillero no debe ser ni causar hilaridad y reírse. No, es una danza elegante, porque ¿qué está haciendo con ese bastón? Con ese para él don de mando que le da el maletín de doctor, porque a su vez es el sabio de la tribu que conoce de hierbas, ¿verdad? Y que lleva ese maletín y se ríe de su amo el doctor. Entonces va haciéndole la corte con ese don de mando que para él significa ser doctor, el título. Se colgaban chafalonías doradas, porque se reían de todo quien fuera superior. Entonces entraba el gobernador también, entonces todos los gobiernos militares que tenían. Entonces ponían sus cosas y sus bandas y salían y danzaban. Y la mama vieja de hoy, que era la reina de ese momento, eran amas de llaves que tenían cierta confianza de parte de sus amos. Por ahí amamantaban a alguno de sus hijos en alguna oportunidad y eran muy religiosas, evidentemente. Entonces ellas también formaban parte de ese festejo, porque ellas también tenían esa misma tradición. Ellas también habían venido de otros lares y habían venido esclavizados sus antepasados, y ellas tenían en cuenta todo ese dolor que habían sufrido, así que también entraban en ese juego de reírse de sus amos, en esa fiesta de libertad que no se daban cuenta sus propios amos, porque se ponían sus pañuelos en la cabeza, porque había mucha religión, o sea, la música africana trajo a estas costas mucho de su religión. Y acá se forma un sincretismo en el cual los dioses africanos, para ellos les hacen parecer que son los santos del catolicismo. Así San Baltasar, se forman tipos de santos que para el catolicismo una cosa venerante. El día de Corpus Christi para ellos el otro santos, y salían a festejar. Eran todos esos días de festejos de religión, los nenos salían a la calle. Entonces, danzando como estaban, formada esa danza, la persona con el tiempo que va cambiando y van viniendo al ruedo a bailar el rey y la reina, les comento, la mamá vieja entonces con su sombrilla y su abanico. ¿Por qué una mamá vieja de sombrilla y abanico bailando de noche? No. El jueguito que hacían de reírse de sus amos las llevaba a ellas a reírse de las niñas que acompañaban a los paseos de la tarde en la costa, y que ellas se hacían las crocantes, como dicen ahora los pibes, con los galanes que pasaban. Entonces detrás de ese abanico las miradas y debajo de su sombrilla, ¿verdad? Entonces esa es la verdad, entonces, de el coqueteo que tiene que hacer la mamá vieja bailando y danzando con su gramillero. ¿Por qué? Porque era eso lo que hacían. Tomar
a risa el coqueteo que hacían. Entonces tiene que ser un coqueteo. No se puede ir abaricando a diestra y siniestra con la sombrilla para acá y moviendo el... No tiene caso. El ritmo te puede llevar, pero el personaje es ese, la cadencia. Por eso quizá ves que baila milongón, porque es una cosa que, por otra parte, es gente que tiene una franja etaria que no le permite un movimiento acelerado como a veces se ve por ahí. Dejémoslo de lado. Entonces, metámonos en la cabeza ese personaje de la mamá vieja y del gramillero, que son condición sine qua non, junto con el escobero, para que el candombe sea candombe. ¿Sí? Entonces quedamos que tocaban esos tambores a esa base. ¿Sí? Salía el rey y la reina a danzar de esa forma, ataviados, como les comenté, y haciendo ese remedo de la vida cotidiana de sus amos. En este caso de sus amitas, porque eran evidentemente las niñas de la casa que ellas acompañaban. Entonces, de ahí es el porqué del abanico y la sombrilla en una mamá vieja. Sé que muchos de ustedes no están sabiendo esto, pero se debe saber para que se pueda expresar el personaje sabiendo de qué se trata y por qué usa lo que usa. Son pocas ya las más viejas que llevan sombrilla hoy en día. Al abanico sí, lo agarran unas cuantas más. Pero siempre tengan en cuenta que es eso. Hay un coqueteo. No pueden ir como a veces se ve en algunos desfiles por ahí. La mamá vieja por allá, el gramillero por allá. La danza tiene que ser un coqueteo constante. Un ayudarlo, un quedarse, un hacerse la mirada, a lo mejor está hilaridad, pero chiquito. Lo que tiene que causar es respeto. Es el rey, es el sabio y está coqueteando a su nueva vieja. Y su nueva vieja también, coqueta y con mucho respeto. No es que ella locura, está todo muy bien, que se sienta así, pero tener en cuenta que ese es el verdadero motivo de ese personaje. Al gramillero y a la mamá vieja se le suma otro personaje, el escobero. De ese personaje, de cómo está entrando para formar el candombe, vamos a hablar en la próxima entrega. Espero que vayan entendiendo de a poco qué es como se debería o como yo lo aprendí, para que el candombe sea esa expresión de alegría que tienen todos ustedes los fines de semana, los feriados, en algunos acontecimientos, y que no pierdan para nada esas ganas que tienen de hacer conocer el candombe, pero sepan y entiendan que aparte de gustarles, tienen que conocerlo. Y yo quiero ayudar a que lo conozcan un poquito más. Esa es la verdad, la intención. Por eso, una vez más, gracias a Afrotango Candombe, página que me permite enviarles semana a semana este tipo de charlitas. Vamos a volver la próxima semana. Vamos a hablar del escobero. Vamos a hablar de los ritmos, del tambor, de las bailarinas. De a poquito vamos a ir metiéndonos cada vez más adentro del candombe. ¿Sí? Vengan la semana que viene, o yo iré a sus casas la semana que viene.